Como ustedes saben, hoy tenemos un día especial, un mensaje especial de agradecimientos. Lo hemos tenido en otras ocasiones, de las cosas que el Señor ha hecho en nuestra vida, cómo ha contestado diferentes oraciones de que hemos estado nosotros pidiéndole al Señor. Y el Señor nos contesta de una manera, no necesariamente como nosotros queremos. Y antes de dar paso a que vengan y puedan presentar sus agradecimientos a Dios, quisiera repasar un poquito un versículo que estudiamos ya en Primera de Tesalonicenses al final del capítulo 5, que es el versículo 18, donde dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Jesús el Mesías. Nos había dicho, ¿verdad?, que debemos someternos a nuestros líderes, que debemos tener paz los unos con los otros, debemos ayudarnos, exhortándonos los unos a los otros, amonestándonos a los que andan desordenadamente, animando a los desanimados, ¿verdad?, y siendo apoyo a los débiles. Y luego nos dice que no devolvamos mal por mal, sino que todos debemos procurar lo bueno para con todos los demás y para con todos. Y luego nos da en el versículo 16, 17 y 18 tres imperativos de cómo vivir nuestra vida que debemos estar haciendo: regocijaos siempre, orad sin cesar, el que acabamos de leer, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Ahora, voy a repetir algo de lo que nosotros ya vimos, pero como he dicho en otras ocasiones, la repetición es buena, porque aunque ya lo vimos, necesitamos repetirlo para que nos entre bien y lo tengamos en nuestra vida y sobre todo lo estemos practicando. ¿Qué quiere decir? Cuando leemos esto de dar gracias en todo, porque esto es lo que es agradable delante de Dios, nos está diciendo que debemos dar gracias en toda circunstancia. Esto es, en toda situación. No dar gracias en sí por todo, pero dar gracias en todo. Que en cierta manera al final terminamos dando gracias por todo. En la Nueva Versión Internacional dice: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Vimos que el hombre por naturaleza es desagradecido, ¿verdad? A un niño hay que enseñarle a dar las gracias cuando recibe algún favor. Dios se ha manifestado al hombre, nos dice Romanos 1 del 18 al 22. Y el hombre ha conocido a Dios, pero ha detenido con injusticia la verdad, le ha dado la espalda y no es agradecido a Dios. Nosotros, como por naturaleza somos desagradecidos, solamente cuando damos gracias lo hacemos por una situación de ética, ¿verdad? Porque así se nos educó que es correcto decir muchas gracias. Pero no porque lo sintamos. Solamente pienso yo que en situaciones extremas, una persona se está muriendo y se está ahogando y hay alguien que de repente tiene la posibilidad de tomar algo para su beneficio o salvarle la vida al que está allí, y de repente pues dejo aquello de allá, pero le salvo la vida a este hombre, y tal vez la persona va a decir: muchísimas gracias que escogiste salvarme la vida en lugar de tener a otra cosa que te iba a beneficiar más, ¿verdad? En esos casos extremos tal vez sí podemos ser agradecidos, pero por naturaleza somos desagradecidos. Ahora nos dice esto, que esto es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Esto es parte de la voluntad de Dios. No es toda la voluntad de Dios, pero parte de la voluntad de Dios para nosotros es que seamos hombres y mujeres agradecidos. Como dije, por naturaleza somos desagradecidos. Para realmente poder ser agradecidos y para poder cumplir esto de estar siempre regocijándonos, orando sin cesar y dando gracias en todo, nos lo dice aquí en el versículo 18, ¿verdad? Porque esa es la voluntad de Dios para vosotros en Jesús el Mesías. ¿Qué quiere decir esto de en Jesús el Mesías? Pues quiere decir que ya no estoy yo en mí mismo, que yo ya no dependo de mi propia fuerza, que no estoy hacia mis propios metas, mis propios logros que yo quiero hacer, mis propios planes, sino ahora he llegado a ser como Cristo le dijo a sus discípulos en Mateo 16, cuando reprendió a Pedro y le dijo: tú no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Le dijo a sus discípulos: el que quiera ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y entonces seguirme. No me puede seguir, el Señor no vino a decir: por favor síganme, necesito discípulos, necesito gente que me siga.
El que quiera ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque tus planes van en contra de los planes de Dios. Tu voluntad va en contra de la voluntad de Dios. Tienes que negarte a ti mismo. Tienes que tomar tu cruz, que significa ese instrumento de tortura y muerte lenta, constante, todos los días, estar crucificado con Cristo en la cruz y luego seguirlo. Ahora, esto no significa que vamos a vivir una vida derrotada, una vida de triste, de golpe de pecho y de cara larga y de caminar de rodillas. Significa sencillamente que desecho lo que yo quería para mí mismo, mis propios planes, y como dice Pablo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, que se entregó y se dio a sí mismo por mí. Entonces ahora yo le pertenezco a Él y estoy aquí para hacer la voluntad de Él. Nos vamos a dar cuenta que la voluntad de Cristo es lo que más nos conviene a nosotros. Cristo no dice, qué bueno que vas a hacer tu voluntad, qué bueno que ya te entregaste aquí, así te quería ver, vas a ver ahora con lo que voy a hacer contigo. No, el Señor quiere para nosotros lo mejor. Pero lo mejor que Dios quiere para nosotros no va de acuerdo a nuestros planes, ni va de acuerdo a nuestros propios pasos. Él tiene su manera de hacer las cosas que generalmente va en contra de la voluntad de Dios. Entonces, estamos viendo que esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Yo no puedo ser una persona que estoy regocijándome siempre, orar sin cesar y dando gracias a todos, porque podemos decir, bueno, ya creo que ya vi cuál es la voluntad de Dios. Anteriormente también me dijo que en el capítulo 4, ¿verdad? Versículo 3 dice, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Entonces, ya sé cuál es la voluntad de Dios de acuerdo a 1 Tesalonicenses, que me aparte de fornicación, ¿verdad? Porque esa es la voluntad de Dios, que viva una vida moralmente pura y también que esté siempre gozoso, que esté siempre orando y que sea agradecido. Entonces, ya sé que eso es lo que Dios quiere, entonces voy a salir ahí y dice, yo creo que sí puedo gozarme un poco más porque realmente estoy medio enojón, entonces voy a echarle ganas, voy a poner ese ingrediente ahí. Voy a procurar vivir una vida santa, voy a procurar estar siempre gozoso y también voy a buscar un momento especial para orar y tomar un tiempo más específico para orar. Yo sé que puedo estar en contacto con el Señor todo el tiempo durante mi caminar diario, mientras estoy en la calle trabajando, lo que sea, tengo al Señor, estoy en contacto con Él, pero voy a tomar un tiempecito aparte donde esté Él y yo solos, a solas, orando, poniendo todas mis cargas delante de Él y teniendo un momento de adoración. Eso lo puedo incluir en mi diario vivir, ¿verdad? Y creo que también voy a estar agradecido. Creo que no soy tan agradecido como debiera ser. Yo podría fijarme más en todas las bendiciones que Dios me da y todo lo que el Señor ha provisto para mí. Así que voy a ser agradecido. Y salgo a la calle, vivo mi vida. Y de repente, ¿qué pasa? No pasan ni unos segundos cuando dice uno, oye, ¿y cómo se hace esto? ¿Y cómo se hace esto? Porque apenas estoy dándome cuenta que pasa un poco de tiempo y ya tengo pensamientos inmorales en mi propia vida. No pasó mucho tiempo y estoy molesto, estoy enojón, le grité a fulano, le grité a fulana. Y me di cuenta que en realidad no tomé ningún tiempo para orar. Y creo que tampoco fui agradecido. ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que necesito? Bueno, es que tengo la dirección, tengo el mandato, pero no tengo la dinámica. Y lo que necesito es ese poder. Necesito la dinámica. Necesito la energía para poder cumplir estas cosas aquí. ¿Y esto qué significa? Esto significa estar en Cristo Jesús. Para que yo pueda ser agradecido, para que yo pueda estar orando sin cesar, para que yo pueda tener ese gozo, para que sea un deseo que viene de mí y no algo impuesto, no un legalismo que me vino aquí, que me dijo que tengo que ser moralmente puro. Pues si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Que tengo que estar siempre gozoso. Otra carga más. Bueno, que tengo que estar orando siempre. Pues ya, yo creía que ya, ¿y qué más? Y tengo que ser agradecido. Si no lo tenemos en Cristo Jesús, y si no es algo que sale de mi corazón, es una carga, es una religión, es un legalismo. Y va a ser una situación pesada. Es decir, yo no quiero estar ahí, no necesito más leyes, no necesito más legalismo, no quiero que me den otros clichés ahí de cómo debo andar viviendo mi vida, ¿verdad? Porque eso se torna de esa manera. Entonces, ¿qué significa estar en Cristo Jesús? Significa ya no tener control de mi vida en mis manos, sino que he entregado mi vida a Cristo, lo he reconocido como mi Salvador.
Me he reconocido a mí como pecador en necesidad de un Salvador y me he entregado enteramente a Él. Como dije, esto es imperativo para poder estar siempre gozosos, orando siempre, agradecido. De otra forma es imposible. Dios quiere que hagamos la voluntad de Él de corazón. En Efesios 6:6, cuando nos está diciendo de cómo debemos tratar a nuestros jefes en el trabajo, dice, no sirviendo al ojo, sino como sirviendo de todo corazón, haciendo la voluntad de Dios de todo corazón. Señor, yo no quiero fingir. Yo no quiero fingir estar gozoso. Yo no quiero fingir venir a orar y que se me sea para mí una situación de, ok, pues tengo que orar porque aquí dice que tengo que orar. Y tengo que ser agradecido, aunque realmente no quiero ser agradecido, que realmente no tengo el deseo. Entonces, cuando eso es impuesto en mí y no nace de mí, mis amados, eso sucede cuando no estamos en Cristo Jesús. Ahora, esto es importantísimo, mis amados. ¿Por qué? Yo puedo ser cristiano. Yo puedo haber recibido a Cristo como mi Señor y mi Salvador y haber caminado un tiempo en el camino de Dios y después me enfrío y después estoy contristando el Espíritu Santo. Anteriormente ya nos lo dijo que no debíamos hacer eso. Al estar contristando el Espíritu Santo, no produce sus frutos de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, etcétera. Sino estoy contristándolo. Y luego me siento mal porque no puedo disfrutar las cosas de la carne, pero tampoco tengo deseo de agradar a Dios. Fíjense lo que digo. Ustedes se van a acordar, los que han tenido una relación con el Señor, por lo menos en algún momento de su vida, que nadie les tuvo que decir en un momento dado, comparte tu fe con tus amigos, con tus parientes. Era como que no era una cosa impuesta para que me la dijeran, tienes que hacerlo, sino tengo que hacerlo, es que lo tengo que hacer, tengo que compartirle a los demás lo que me ha sucedido a mí, lo que Cristo ha hecho en mi vida. Pero de repente ya te enfrías, vienes a la iglesia y te dicen, invita a alguien a la iglesia. Ay, tengo que invitar a alguien, tengo que compartir mi fe con alguien. ¿Y qué? Les voy a invitar a que vengan a este lugar, a cantar estas canciones, a escuchar estos mensajes. ¿Por qué sucede esto? Porque no estoy en Cristo Jesús, no estoy permaneciendo en Él, no tengo ese fuego de querer venir. Ya no, voy a llegar tarde porque cuando ya se acaba la alabanza y empieza el mensaje, ¿verdad? Era como cuando yo era católico, llegaba solamente a la comunión, al momento donde se levantaba. Había un momento mínimo donde uno podía llegar a la misa para que valiera, ¿verdad? Y donde podía uno salir, y había una que duraba 20 minutos, toda la misa. Entonces yo nada más iba como 8 minutos durante la partecita primordial primera y la otra, y ya cumplí, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque yo no estaba atraído a esas cosas. Pero cuando tenemos el gozo de Dios, cuando estoy en Cristo Jesús, quiero llegar a cantar a mi Señor, a agradecerle, a estar en compañía con mis hermanos y hermanas en la fe. No llegar tarde, sino llegar temprano, como cuando realmente estamos. ¿Quién llega tarde a un juego de fútbol? Y es tu partido, ¿cómo se llama? El equipo, es tu equipo el que va a jugar ahí. Y tiene gran capacidad de ganar. Tú vas a estar allí, ya traes la camiseta puesta, ya traes el gorro, todo de antemano, ¿verdad? No llegas tarde a una situación que te importa. Pero la iglesia, ¿por qué? Porque no estoy en Cristo Jesús. No estoy en Cristo Jesús. Y no estoy agradecido tampoco. Ahora, el hombre por naturaleza, como dije, no está en Cristo Jesús. No vive de acuerdo a sus impulsos naturales, egoístas y carnales, y es incapaz de hacer la voluntad de Dios. Cuando estamos en Cristo Jesús, Él mismo nos capacita para hacer su voluntad de corazón. Nos da la dinámica. Ese espíritu que está en nosotros quiere adorar al Señor. Esto es algo importantísimo, porque un día estaba yo teniendo una plática con Kenny y estábamos platicando acerca de ¿y cómo será cuando estemos en el reino de Dios? Vamos a tener la libertad que tenemos aquí, porque somos libres, ¿verdad? Somos agentes libres. Y cuando estemos en el reino de Dios todavía vamos a ser agentes libres. Sí, pero estábamos hablando, pero ¿cómo le voy a hacer para ser obediente allí? Si aquí soy desobediente, aquí quiero servir a Dios y allá no me tengo confianza a mí mismo. Pero ¿saben una cosa, mis amados? El Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos capacita y nos da el deseo de cumplir la voluntad de Dios, cuando no lo estamos contristando, cuando estemos en el reino de Dios, el Señor no va a quitar su Espíritu de nosotros. Al contrario,
va a seguir morando en nosotros. Y ese deseo de querer hacer su voluntad. Porque podemos pensar, ¿cómo voy a estar yo adorando a Dios por toda la eternidad? ¿Que no nos cansaremos de estar haciendo eso? No, si el Espíritu de Dios está en nosotros. Vamos a estar en una gloria eterna, ¿verdad? Y va a ser una cosa impresionante. Entonces, necesitamos tener el Espíritu de Dios en nuestro corazón para que nos capacite. Dice Hebreos 13, del 20 al 21, que el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, los capacite para toda buena obra, para que hagan su voluntad. Y hagan ustedes lo que a Él le agrada por medio de Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, Él es el que nos capacita, Él es el que va a poner en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, por su Espíritu Santo orando en nosotros. Así que Pablo nos manda a dar gracias a Dios en todo, reconociendo que Él tiene un propósito glorioso para nosotros. El libro de los Salmos está repleto de gratitud, desde donde nosotros lo busquemos está gracias, 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 gracias. Algunos ejemplos del Nuevo Testamento, por ejemplo, Efesios 5:4, tampoco digan obscenidades, ni tonterías, ni palabras groseras, eso no es conveniente. En vez de eso, den gracias a Dios. 5:20, y den siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 2, del 6 al 7, por tanto vivan en el Señor Jesucristo de la manera que lo recibieron, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe y rebosantes de acciones de gracias. Que es así como fueron enseñados. Colosenses 3, 16 y 17, la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes, instruíanse y exhórtense los unos a los otros con toda sabiduría, canten al Señor himnos, salmos y cánticos espirituales con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan en el nombre del Señor Jesús, háganlo dando gracias al Dios y Padre por medio de Él. Colosenses 4:2, dedíquense a la oración y sean constantes en sus acciones de gracias. O sea, es un mandamiento que está constantemente allí. ¿Por qué? Porque necesitamos reconocer que todas las bendiciones las recibimos de nuestro Dios. Ahora, nos dice aquí que debemos ser agradecidos en todo, en todas las circunstancias. ¿Cómo podemos nosotros ser agradecidos en todas las circunstancias? ¿Qué hacemos cuando las circunstancias son completamente adversas? ¿Cómo podemos estar agradecidos cuando aparentemente todo va mal? Cuando me corrieron de mi trabajo, cuando me dio una enfermedad terrible, cuando me dan una mala noticia, cuando algo tremendamente terrible sucede en mi vida, ¿cómo puedo yo estar agradecido en estas situaciones? Porque hasta los incrédulos dan gracias cuando el sol está brillante, cuando todo está bien. Pero ¿cómo nosotros podemos dar gracias? Tenemos un gran ejemplo en Job, que adoró al Señor. Dice, Dios dio, Dios quitó, sea su nombre bendito, se postró y adoró. Y después, cuando le vino una tragedia peor todavía en su enfermedad, su esposa le dijo, ya maldice a Dios y muérete. Y dice, ¿qué no hemos de recibir de Él? Solamente lo bueno, y las cosas adversas no las hemos de recibir. Él sabe lo que está haciendo, y yo voy a recibir de Él como venga la situación. Para eso se necesita fe, mis amados. Ahora, yo les digo una cosa, Dios no está jugando con nosotros como conejillos de indias para ver a dónde nos vamos. Dios tiene un propósito especial en nuestra vida. Y el propósito, ¿saben cuál es? Es moldearnos a la imagen de Cristo Jesús. Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman a Cristo. A veces lo tomamos fuera de contexto. Bueno, tuve un accidente de carro, pero todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman al Señor. Me corrieron de mi trabajo, pero todas las cosas ayudan para bien. Es como un mensaje fatalista. O sea, bueno, me está yendo todo mal, pero todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman a Cristo Jesús. Sí, pero ¿cuál es ese bien para cuál las cosas ayudan? Todas las cosas ayudan para bien. ¿Cuál bien? ¿Cuál es ese bien? Ese bien es ser transformados a la imagen de Cristo Jesús. El Señor está moldeándonos, y ese bien que viene con adversidades y viene con bendiciones y viene, o sea, hay quienes predican un evangelio, mis amados. Tú ven a Cristo Jesús y todo se te va a arreglar. Ven a Cristo Jesús, Él te va a hacer próspero, sano, rico, ¡pum! Es un evangelio mentiroso. No es el evangelio que está en la Escritura. No todo es dolor y terror. Son las dos cosas juntas que están allí. Todo está allí.
El evangelio es que todas las cosas ayudan para bien, tanto las adversas como las bendiciones, todo está planeado dentro de la providencia de Dios, dentro del plan divino que tiene Dios para con nosotros, mis amados. Nada se le escapa al Señor. Nada se le va porque, es que no lo pude haber hecho mejor. Bueno, de hecho, C.S. Lewis dice, si hubiera habido una mejor manera que el Señor hubiera hecho el universo, lo hubiera hecho. Esta es la mejor manera. No hay otra, ¿verdad? Dios hace las cosas bien. Entonces, los que predican este cristianismo, que de prosperidad, de un camino de rosas, ese es un evangelio que no es bíblico. Pero sí nos dice la Escritura que debemos tener cuidado, porque el Señor está moldeándonos. Aquellos que predican el evangelio de prosperidad están diciendo que aunque Cristo dijo que no te hagas tesoros en la tierra, los puedes hacer, siempre y cuando declares por fe que Dios te los dio. El Señor dice en Mateo 6, del 19 al 21, no almacenes tesoros aquí en la tierra donde las polillas los comen y el óxido los destruye y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no pueden entrar a robar. Donde esté tu tesoro, ahí estarán también los deseos de tu corazón. Y en Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiará al uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al estar esclavizado al dinero. O sea, mi tesoro está en el cielo, no para vivir aquí una vida miserable necesariamente, pero para tener mi tesoro en el cielo yo voy a vivir aquí como el Señor quiera que yo viva. Como dice Pablo en Filipenses, he sido enseñado a todo. He sido enseñado a estar satisfecho o a tener hambre. He sido enseñado a tener abundancia o a padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es allí en donde se aplica ese versículo. Ahí lo aplica Pablo. Ahora, y para estas cosas, como dice la Escritura, ¿quién es suficiente? Está la dirección. ¿Y la dirección está en dónde? En Cristo. Y en la dinámica, el poder para poder hacer lo que la dirección de Cristo me ha dicho, ¿dónde está? En Cristo también. ¿Cómo puede el creyente mantenerse agradecido y en pie en momentos de adversidad? La respuesta es doctrina. ¿Qué significa doctrina? Enseñanza bíblica, mis hermanos. Enseñanza bíblica. Saber lo que la Escritura me dice. Saber quién es Dios, quiénes somos nosotros, qué es lo que Dios espera de nosotros. Necesitamos conocer la Biblia, necesitamos saber qué hacer en esos momentos. Necesitamos doctrina. La doctrina, sobre todo, de la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? La respuesta que da el Catecismo Breve de Westminster dice así: las obras de providencia de Dios son aquellas con las que de manera santa, sabia y poderosa preserva y gobierna todas sus criaturas y todas las acciones de estas. O sea, el Señor tiene completamente control y no se le pasa ninguna cosa. No hay algo que diga, bueno, es que esto es lo mejor que se pudo porque no se pudo mejor. Todo tiene un plan perfecto. La doctrina de la providencia de Dios nos muestra que todo lo que sucede no es por casualidad, sino que está divinamente planeado, ¿verdad?, por Dios para un final glorioso. ¿Cuál es ese final glorioso? Ser hechos conformes a la imagen de Cristo Jesús. El final glorioso y el plan de Dios es un plan de redención. Es un plan de poner todas las cosas bien. El mal va a ser erradicado completamente. Vemos un mundo de cabeza que decimos esto no tiene solución. Cristo dice, sí tiene solución y va caminando hacia la solución que yo le voy a dar. En Cristo Jesús, nos dice Efesios, reúne en Él todas las cosas. Todas las cosas se arreglan en Cristo Jesús. El plan va a camino y va a la victoria. Es un plan, la victoria, mis amados, está garantizada por Dios. Esto le permite al creyente estar siempre gozoso y siempre agradecido, no importa lo que suceda. Yo di el ejemplo de nuestra hermana Adriana, sabiendo su situación de su enfermedad, sabiendo su condición. Ella siempre tenía una palabra de aliento, de gozo para cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque ella sabía hacia dónde iba. Ella ya sabía que el Señor la estaba moldeando. Y era evidente que ella tenía esta esperanza segura y no dejaba que la condición y lo que le estaba sucediendo la tirara al suelo, sino que se levantaba en el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estaba en Cristo Jesús y está en Cristo Jesús ahora y con Él.
Entonces, esto es lo que significa Romanos 8:28. Y se explica Romanos 8:28, fíjense bien, que es el que acabo de citar, de que todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman a Cristo Jesús. Se explica en el siguiente versículo, Romanos 8:29. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito. ¿Por qué? Ahí los va a explicar. ¿Por qué las cosas ayudan para bien? Porque a los que antes escogió también los predestinó para ser de la misma forma de la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y continúa diciendo, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también declaró justos, y a los que declaró justos a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a estas cosas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente con Él todas las cosas? ¿Y quién va a acusar a los escogidos de Dios? Él es el que los justificó, el que está intercediendo por ellos. ¿Quién los va a separar del amor de Dios en Cristo Jesús? Nadie. Él es poderoso para sostenernos. Las promesas de Dios son tremendas, mis amados. Ese es el bien para el cual estamos nosotros puestos por el Señor, y donde debemos estar gozosos con eso, agradecidos con eso. Yo les digo, nuestra hermana Adriana sabía eso y lo tenía en su corazón. Ella despreciaba las circunstancias que estaban pasando con ella físicamente, porque veía el gozo puesto en Cristo Jesús. Sabía a dónde iba. ¿Y nosotros? ¿Sabemos? ¿O estamos demasiado fijados en lo que nos está pasando aquí? Dios tiene un plan. Ahora, la providencia de Dios, con esto voy a terminar, mis hermanos, no nos exime de nuestra responsabilidad. La Escritura dice que Cristo tuvo que ser entregado en manos de pecadores y tenía que morir en la cruz por nosotros. Pero Judas tuvo la libertad de decir sí o no al momento de entregarlo. Nadie le torció el brazo. Fue entregado en manos de pecadores. Y esos hombres malvados, con saña, torturaron y crucificaron al Señor. Ya estaba predicho por Dios que eso iba a pasar, pero estos hombres tuvieron la libertad de hacer lo que ellos hicieron. O sea, no exime la responsabilidad de las personas, pero la providencia de Dios va trabajando su plan. Va trabajando su plan. Por eso es que dice Pablo también, en una casa grande hay muchos utensilios. Algunos son para usos honrosos y otros para usos deshonrosos. Todos se necesitan. Si tú te limpias, vas a ser para uso honroso. Si tú te limpias, vas a hacer la copa de cristal, vas a hacer los cubiertos de oro para usos honrosos. Pero si no te limpias, vas a ser el basurero, el excusado. Se necesita todo. Pero ¿qué es lo que quieres ser? Dios va a utilizar a todo el mundo. Dios usa al mismo diablo y a los demonios para llevar a fin su plan perfecto. Pero ¿qué es lo que tú quieres ser? Necesitas saber qué es lo que quieres ser y que no te, como dije yo, no te exime de la responsabilidad que tienes. Pero la providencia de Dios nos garantiza la victoria segura, eso sí. Y la providencia de Dios nos guía a la humildad, ya que todos nuestros logros no son nuestros, vienen de Él. Primera de Corintios 4:7. ¿Qué tienes que no lo hayas recibido? ¿Por qué te jactas? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas? Tú no lo tuviste, Dios te lo dio a ti. Así que Él te lo dio porque te lo quiso dar. Finalmente, la providencia de Dios nos da seguridad que Él ya tiene todo nuestro presente en una forma gloriosa. Tiene todo en control. De manera que no me tengo que yo preocupar, excepto cuando voy a hacer alguna cosa tonta, ¿verdad? Pero mientras yo esté guiado, sabiendo, Señor, estoy dentro de tu voluntad, las situaciones adversas pueden venir dentro de mi vida, pueden entrar y salir. Yo sé que mi confianza está en Cristo Jesús. Y por eso debemos estar agradecidos. Gracias, Señor, te damos, Padre, por esta enseñanza de tu palabra. Y realmente queremos, Señor, vivir agradecidos contigo, honrándote en todo, orando sin cesar, gozosos, sabiendo que tenemos un final perfecto en ti. En el nombre de Cristo. Amén.